Ya. Buenos días, compañeros. Buenos días, licenciada. Mi tema a exponer es neurofisiología del dolor. Em, Según la neurofisiología del dolor, primeramente indicamos y nos vamos a centrar en lo que es el dolor. El dolor llegaría a ser una señal del sistema nervioso de que algo no anda bien dentro del organismo, o ya sea de manera interna o externa. Es una sensación desagradable, bueno, genera una sensación desagradable, ya sea como un pinchazón, un hormigueo, algún tipo de picadura, ardor o molestia que se presente. Existen dos tipos de dolor, que serían el dolor nociceptivo y el dolor neuropático, o, o también puede ser el dolor real o potencial. Estos tipos de dolores generan una experiencia sensorial y emocional para la persona. Según el proceso neurofisiológico del dolor, esto llegaría a recibir de un agente externo, en este caso una noxa, que es un estímulo nocivo que llegaría a la nocicepción y se procede a la activación de la sensibilización. Sigue con lo que es la transmisión, la modulación y la percepción, que ya estaría dada por la corteza cerebral. Vamos con la introducción a la neurofisiología del dolor. La importancia del dolor se debe a que este es un mecanismo de defensa, es decir, que es una señal de alarma para proteger al organismo y así aumentar la supervivencia del individuo. En algunas ocasiones, el dolor se convierte en una fuente de sufrimiento inútil, ya que no nos beneficia de ninguna manera. Desde el punto de vista neurofisiológico, la percepción del dolor precisa de la participación del sistema nervioso central y también del sistema nervioso periférico. El dolor desencadena una serie de reacciones en ambos sistemas, y esto permite que la percepción del mismo sea con la finalidad de disminuir la causa o limitar las consecuencias que está presente. Los, los mensajes nociceptivos son transmitidos, modulados e integrados en diferentes niveles del sistema nervioso, y estos van desde la periferia por la vía medular a centros superiores como el tálamo o el córtex. Tenemos los procesos neurofisiológicos que participan en el dolor, serían la activación y la sensibilización de los nociceptores periféricos, también la transmisión de los estímulos nociceptivos a través de las aferencias primarias, la modulación e integración de la respuesta nociceptiva a nivel del asta dorsal medular, la transmisión por las vías ascendentes, es decir, las espinoencefálicas, la integración de la respuesta en los centros superiores, es decir, las estructuras encefálicas, y el control descendente por las vías encefaloespinales. Eh, Tenemos los cambios bioquímicos que se presentan. Estos tienen lugar en la transmisión y o modulación del dolor. Estos lo podemos agrupar en tres niveles, que serían el nivel periférico, el nivel medular y el nivel central. En el nivel periférico son mecanismos por el cual una serie de estímulos son capaces de excitar los receptores periféricos. En la medular, en el nivel medular, se dan mecanismos de transmisión y modulación en el asta posterior, y en el nivel central serían aquellos neurotransmisores y mecanismos que están implicados en lo que es la percepción cerebral y medular del dolor, y asimismo los mecanismos que son inhibidores de dicha
sensación y eso. Vamos a explicar un poco más de los 3 niveles. Empezamos con el nivel periférico. Los nociceptores. Los nociceptores son los receptores periféricos del dolor, que estos por medio de neurotransmisores envían los mensajes hacia la vía central. Los estímulos nociceptivos tienen en común la acción de mantener la integridad del cuerpo y así desencadenar respuestas, ya sean estas somáticas o vegetativas. Y estas están asociadas a las sensaciones de dolor o dolorosas. Su función principal de los nociceptores serían diferenciar los estímulos inocuos de los lesivos. Esta función llegaría a realizar estímulos ignorando, llegaría a realizarse estímulos ignorando la baja intensidad y codificando así el estímulo lesivo. Los nociceptores tienen 3 propiedades básicas, que serían un umbral alto para la estimulación cutánea, una capacidad de codificar la intensidad de los estímulos, ya sea en el rango lesivo, y una falta de actividad espontánea en ausencia de la estimulación nociva previa. Seguimos con el nivel periférico. Procedemos a explicar la activación de nociceptores periféricos. Las condiciones del nociceptor son especialmente importantes en la génesis del dolor, en el cual se desencadenan 2 tipos de respuestas, una fisiológica de activación ante los estímulos y otra de sensibilización que origina una hiperalgesia. La activación de los nociceptores puede llegar a ser directamente, pero normalmente se realizan a través de diversos mediadores que ejercen una acción excitatoria o de manera inhibitoria. La mayoría de los nociceptores son quimioceptores. Los mediadores químicos son capaces de modificar la actividad de las fibras aferentes. Algunas de las sustancias que se liberan llegarían a ser las prostaglandinas, las prostaciclinas y los leucotrienos y los tromboxanos. Estas llegarían a ser potenciadores del dolor secundario, es decir, que sensibilizan los receptores y llegan a desarrollar una hiperalgesia. También tenemos la sustancia P, que este sería un biopéptido de los 11 aminoácidos que existen. También la histamina y la serotonina, que estos están presentes en los tejidos que son inflamatorios. También libera la bradicina, que estaría presente en exudados inflamatorios y en tejidos lesionados, que tienen una gran capacidad para producir dolor. También serían las catecolaminas, que estas existen en la participación de neuronas postganglionares simpáticas y de noradrenalina. También liberan hidrogeniones y ATP. En este caso, los hidrogeniones aumentan la conductancia iónica al sodio y al calcio. En cambio, el ATP aumenta al sodio, calcio y potasio, así produciendo un dolor agudo. Y por último tendríamos a los opioides endógenos, que estos son los que activan los receptores delta y kappa, que están presentes en las terminaciones de las neuronas postganglionares simpáticas y que bloquean la síntesis de prostaglandinas E2, así reduciendo lo que es la hiperalgesia en áreas inflamatorias y en tejidos que estén lesionados. También tenemos los nociceptores cutáneos, que estos se manifiestan por medio de 2 tipos de dolor, que serían un dolor instantáneo,
así como, por ejemplo, una picadura de un insecto que esté bien localizada, o con la activación de las fibras A, que son de conducción rápida. Otro tipo de dolor sería un difuso y mal localizado, que este llegaría a ser más tardío, y se da por la activación de las fibras C, que son de conducción lenta. En resumen, los nociceptores son receptores complejos y activados por diversas sustancias endógenas, que así pueden llegar a originar potenciales receptores que son traducidos en potenciales de acción. Estos estarían conducidos por fibras nerviosas en dirección central hasta contactar a las neuronas de segundo orden. Eso sería de la activación de los nociceptores periféricos. Seguimos con el nivel medular. Serían las aferencias primarias. Las aferencias primarias utilizan diversos neurotransmisores y transmisores, perdón, utilizan diversos neurotransmisores y neuromoduladores, que en algunas ocasiones estos se liberan conjuntamente para la primera sinapsis que se realiza. Entre los neurotransmisores más conocidos destacarían la sustancia P, la somatostatina, la colecistocina, que estaría conocido también con sus siglas CCK, el péptido intestinal vasoactivo, con las siglas BIP, también el gen de la calcitonina, con las siglas CGRP. También tenemos la bombecina, la vasopresina, los aminoácidos, como por ejemplo el glutamato, y eh, diversos neurotransmisores que son liberados. Entre las principales tendríamos a la sustancia P, que esta está presente en el cuerpo o soma neuronal de los ganglios raquídeos y del asta posterior de la médula. Tendríamos también a los aminoácidos, entre los importantes, que sería un ácido cisteico, homocisteico, y este es responsable de la transmisión nociceptiva rápida. También la calcitonina y la CGRP, como les dije que era el gen de la calcitonina. Este es un polipéptido que se llega a encontrar normalmente en el cerebro. También otro aminoácido sería el ATP y la somatostatina. El ATP es otro posible neurotransmisor nociceptor rápido. Este, cuando es liberado al asta posterior, genera una respuesta demasiado rápida. Y la somatostatina, esta posee una acción inhibitoria en lo que es la excitabilidad neuronal. Las fibras aferentes llegan a ser sinapsis en tres tipos de neuronas, que serían las neuronas con proyección supraespinal, que se encargarían de la información de centros superiores, las neuronas propioespinales, que llegarían a ser otro estadio medular, y las interneuronas medulares inhibitorias o excitatorias, que serían los mecanismos de control o reflejos espinales. En resumen, del nivel medular, diríamos que es que tras el proceso de activación, los nociceptores periféricos se modulan, y las respuestas nociceptivas se dan a través de las fibras delta y las fibras C, que terminan a nivel superficial del asta dorsal de la médula. La modulación en el asta dorsal. El asta dorsal de la médula espinal permite el primer nivel de integración en el sistema nervioso central y su modulación por las interneuronas espinales.
Esta dirige la información a través de las vías ascendentes y así finalmente permite lo que es la elaboración de respuestas reflejas, ya sea vegetativas o motoras. A este nivel también se ejerce en el control de respuestas eferentes a través de las vías descendentes. La activación de las neuronas se daría por la activación de las neuronas de tipo específicas y las neuronas de rango dinámico o de convergencia. Las neuronas específicas, estas responden casi únicamente a lo que son los estímulos nociceptivos, eh, ya sean estos térmicos o estímulos mecánicos que sean intensos. Estas se dan a través de las fibras aferentes delta y C. También las neuronas de rango dinámico o de convergencia, estas tendrían la capacidad de activarse ante estímulos nociceptivos y los que son no nociceptivos. Estas son a través de las aferencias procedentes de la fibra, de las fibras beta, delta y las fibras C. Em, Respecto al nivel medular, voy a explicar lo del nivel central, que sería de la vía espinal a la región central. La mayoría de las proyecciones neuronales cruzan la línea media por la comisura gris anterior y van al cuadrante anterolateral y contralateral. El fascículo ascendente, es decir, que va por el fascículo ascendente cruzado de Jering. Los axones de las neuronas del asta dorsal forman las vías ascendentes, que serían el fascículo espinotalámico, que este sale del cuadrante anterolateral y contralateral y llega a recoger los estímulos nociceptivos que se dirigen hacia el tálamo. También el fascículo espinoreticular, que recibe los mensajes nociceptivos que se proyectan sobre la formación reticular de lo que es el tronco cerebral. También el fascículo espinoponto mesencefálico, que llega a proyectar los mensajes en las estructuras del tronco cerebral. El fascículo espinosolitario, o también conocido como tracto solitario, llega a participar en las reacciones neurovegetativas por las aferencias vagales que recibe. Y por último tendríamos a los cordones posteriores, que tienen una función muy importante respecto al dolor visceral. Em, en la transmisión encefálica se han descrito múltiples sustancias que están relacionadas con la transmisión del dolor. Em, Serían como por ejemplo, como había explicado ya antes o mencionado, la sustancia P, la colecistoquinina, el BIP, la dinorfina, la bradicinina, la neurotensina y la catecolaminas, y también estaría aquí incluida el glutamato. Las estructuras supraespinales o centros superiores. Los centros superiores están implicados en la nocicepción y están formados por la formación del retículo vulvar y la formación reticulomesencefálica. En la formación reticular vulvar, esta es una zona de control e interacción de diversos sistemas que integran en sí mismo lo que son la vigilancia, la respiración, la regulación cardiovascular, la motricidad y la nocicepción. En en la formación reticulomesencefálica, esta es la interfase entre los mecanismos de dolor y los relacionados con la amígdala y el hipotálamo. En esta implicarían las reacciones emocionales, las reacciones de comportamiento,
las reacciones neuroendocrinas, que serían en específico la liberación de hormonas. La modulación de los mensajes nociceptivos. El gran centro modulador es el asta posterior, como bien mencionado. Esto se dan como sistemas moduladores que se encuentran que en estas se encuentran las proyecciones de fibras centrípetas de grueso calibre, es decir, las que son periféricas, y las descendentes desde niveles superiores encefálicos, como la sustancia gris periacueductal y el bulbo rostral ventromedial, que serían las centrales, que estas se llegarían a proyectar sobre las neuronas de conducción y llegarían a modificar su actividad. Entre esas tendríamos el GABA y la glicina, que estas inhiben tanto el efecto excitador de las fibras gruesas A como a estas neuronas. También la serotonina, que sería la disminución o depresión por lesión de los núcleos del sistema nervioso central que sean ricos en la sustancia. Este llegaría a disminuir el umbral del dolor y producir una hiperalgesia. Las catecolaminas, estas producen analgesia dependiente de la actividad de los receptores alfa 2 o que sean presinápticos. También los péptidos opioides endógenos, o conocidos también con las siglas POE. Estos serían los primeros descritos, que serían la leucina y la metionina. La metionina encefalina. Los péptidos opioides endógenos se agrupan en 3 familias, que serían la propiomelanocortina, la proencefalina A y la proencefalina B. La propiomelanocortina sería un precursor común de las beta-lipotropina y de las beta-endorfina. La proencefalina A estaría originada de la leucina y la metionina encefalina. Y la proencefalina B, que se origina de la aneoendorfina y la dinorfina A, la dinorfina B y la leucina encefalina. El dolor solo aparece tras la modulación de la nocicepción a nivel periférico, medular y supraespinal. Los mecanismos moduladores que existen en todos los sistemas sensoriales llegarían a tener un papel de filtro y amplificación. También la transmisión de mensajes nociceptivos y la sensación del dolor o dolorosa no son el resultado de un sistema específico unidireccional, sino que son el resultado de todos los sistemas